Amados bendecidos del Señor, los saludo con mucho amor y hoy traigo un tema muy importante que es sobre la ofrenda y el diezmo. Debido a este encierro en que hemos estado por culpa del coronavirus, muchas personas me han llamado, me han escrito para que hable acerca del diezmo y de la ofrenda que está en la Biblia y que muchos pastores en este momento la están pidiendo a sus feligreses para que la envíen por correo. Pero vamos a ir a los principios bíblicos para que podamos entender y comprender lo que es la ofrenda y el diezmo. Y vamos a ir directamente a Génesis capítulo 1, versículo 11, donde dice la palabra así, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Vemos acá que Dios creó la semilla, Dios creó los árboles, Dios creó el fruto. Dios hizo un círculo. Este círculo era sembrar una semilla. Esa semilla da un árbol y después ese árbol da un fruto. Y así sucesivamente regresa otra vez al mismo círculo. El Señor no necesita dinero. El Señor no necesita nada porque de Él es el dueño de todo lo que existe. Salmo 24 lo dice muy claramente, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Con estos versículos podemos probar claramente que el Señor no necesita dinero de los hombres. Entonces viene la gran pregunta: ¿de dónde sale que tenemos que diezmar y ofrendarle a Dios? Vamos a ver ¿dónde nace esa ofrenda a Dios? Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En estos versículos comenzamos a ver el corazón de los dos primeros trabajadores que hubo sobre la tierra. Continuemos con el versículo 5. Voy a regresar nuevamente al versículo 5 y voy a leerlo hasta el 7. Pero no miró con agrado a Caín, está hablando del Señor, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En esta historia vemos dos principios. El principio de Abel, que es agradecimiento, y por el agradecimiento dio lo mejor para el Señor. ¿Necesitaba el Señor una ofrenda? No, pero Abel la dio. Y está el principio de Caín, que es: esto es una obligación, tengo que hacerlo porque lo piden. Ese principio cainita también va acompañado de críticas y de odio hacia las personas que ofrendan y critican a los que reciben la ofrenda. Vamos ahora a mirar de dónde nació el diezmo. Génesis capítulo 14, versículo 17. Si vamos a parafrasear, a entender este capítulo, tenemos que ir atrás, donde habla sobre la guerra que tuvo Abraham con los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Pero cuando él viene de esa guerra, dice la palabra así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham venía y el rey de Sodoma salió a recibirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que vemos la palabra diezmo en la Biblia. No fue una petición de Dios, no fue un reclamo de Dios, ni fue una orden de Dios. Fue un corazón agradecido, el corazón de Abraham, que le entregó al sacerdote
Melquisedec el diezmo de todo lo que él traía, porque él venía agradecido que Dios lo había librado de la muerte de aquellos reyes. Ahí se establece el primer diezmo, el diezmo por amor. Ahora, ¿quién es ese Melquisedec? Porque tenemos que ir a entender y a comprender quién es ese Melquisedec. ¿Por qué Abraham le dio a ese Melquisedec la ofrenda de todo? Era un sacerdote, pero ¿quién era Melquisedec? Vamos a ir directamente a Hebreos capítulo 7, versículo 1, donde nos explica. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec era Jesucristo. Melquisedec era la figura de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de que se hiciera carne para habitar con nosotros. Porque Melquisedec significa Rey de Justicia, Rey de Paz, sin padre ni madre. El único que no tiene padre ni madre es Dios. Y Abraham le dio los diezmos a Dios por amor y agradecimiento. Aquí se establece el primer principio. No era obligación, fue amor. Ahora, sigamos y vamos a continuar sobre el diezmo. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por 430 años. ¿Qué pasó con todo este tiempo? El pueblo de Israel se había vuelto un pueblo desagradecido, un pueblo idólatra, un pueblo con las costumbres conforme a los egipcios. El Señor quiere sacar al pueblo de Israel, pero le establece unas leyes, 613 leyes y 10 mandamientos, que les entrega los 10 mandamientos en el monte Sinaí y las 613 leyes a través de todo el tiempo se las entrega en el desierto. Una de esas leyes fue la siguiente, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Un pueblo que no conocía, que no era agradecido con el Señor, pues nunca iba a dar un diezmo por amor. Entonces el Señor lo establece como una ley en el Antiguo Testamento. Pero no solamente fue con el diezmo, también fue con las ofrendas. Éxodo capítulo 20, versículo 24. altar de tierra harás por mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Aquí el Señor le dice ahora una ley al pueblo. Si me ofrendan, yo los bendigo. Si me diezman, yo los bendigo. Ahora, ¿por qué Dios estableció esta ley? Ya lo expliqué. Porque este pueblo era un pueblo que era desobediente. Y no lo iban a hacer por amor porque en ellos no existía el amor. El pueblo de Israel no era un pueblo de amor, era un pueblo que Dios lo escogió. Por eso Él dice en su palabra que lo más vil y menospreciado escogió Él. Y Él lo dijo muy claramente en toda su palabra. Dice que era un pueblo rebelde. Éxodo capítulo 32 versículo 7 dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí establece Dios un principio de la ley. No era un principio, sino un principio de la ley que Él estableció. Después, seguimos viendo que el Señor usa ese diezmo, usa esas ofrendas para el pueblo de Leví, para la tribu de Leví. No la usó para el pueblo, no la usó para que el pueblo tuviera darle dinero ni para que el pueblo fuera socorrido. No, fue para que la tribu de Leví le sirviera a él. Números capítulo 18 versículo 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El Señor había establecido
que el pueblo tenía que reunirse y él sacó una tribu, la tribu de Leví, y le dijo, ustedes no van a heredar de la tierra prometida, pero sí van a heredar todos los diezmos y las ofrendas. Ese diezmo era para que ellos vivieran, los sacerdotes vivieran. Cuando Dios estableció la ley, la Biblia dice que tenías que cumplir toda la ley, y si no, esa persona sería maldita. Tenía que cumplir toda la ley, porque en la ley no existía la misericordia. La ley de Moisés no tenía misericordia. El que incumpliera la ley era apedreado. Malaquías 3:6 dice así, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Era un mandato, era la ley de Moisés. La ley establecía que ahora el diezmo, que una vez había sido por amor, ahora tenía que ser por obligación. La ofrenda y el diezmo ahora tenían que ser una obligación. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo, el Señor Jesucristo vino a la tierra, pagó el precio por nosotros y acabó con esa ley. Acabó con la ley de Moisés. Pueblo, entienda por favor, bendecidos, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue y acabó con toda la ley. Vamos a probar esto. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si una persona solamente por un solo capítulo de la ley no la cumple, es maldito, según el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vino y cambió todo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Ya la ley de Moisés había muerto porque el Señor Jesucristo la cambió. Y dice que donde ya muere el testador, ahora hay un nuevo rey, que es Jesucristo el resucitado. Y por eso la palabra de Dios dice, y escribiré mis leyes en sus corazones. Al acabarse la ley, entonces, ¿qué quedó? Que el diezmo fue abolido por ley. Ahora el diezmo vuelve otra vez y la ofrenda por agradecimiento, como un principio bíblico. Jesús en su carne nos enseñó una ley espiritual que iba a reemplazar las leyes de Moisés. Porque muchos dicen, bueno, y si se acabó la ley de Moisés, entonces ¿todo se acabó? No, porque el Señor nos enseñó la ley de la siembra y la cosecha. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Un principio que el Señor creó fue, acabo con la ley de Moisés, pero ahora les pongo una nueva ley, la ley del amor, la gracia. Los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo, que en la ley de Moisés estaban, y todos los otros mandamientos se reducen a 2 mandamientos nomás, y Jesús lo dijo muy claramente. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Fueron los 2 mandamientos nomás que el Señor estableció. Ahora, Él había abolido toda la ley, ahora nos entregaba una nueva ley que era la que estaba escrita en nuestros corazones. Hebreos 10:14 dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ley fue escrita en nuestros corazones. Si unimos todo esto y nos damos cuenta que la ley de Moisés acaba, que ahora estamos bajo la ley de Cristo, entonces el apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham, no las pisadas de Moisés. Gálatas 3:6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos que seguir el principio de Abraham. ¿El principio de qué? Del agradecimiento. Son principios que están en la Biblia. Pero viene el apóstol Pablo y nos enseña algo mucho más grande. Y nos enseña en ese momento, cuando el Señor hizo la tierra, hizo la semilla, hizo el árbol y hizo el fruto, el apóstol Pablo viene y nos enseña un principio mucho más grande que todos los que existen. Y está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El principio que usa el apóstol Pablo es el de la siembra. Si yo siembro escasamente, voy a segar escasamente. Pero si yo voy a sembrar abundantemente, yo voy a recibir abundantemente. Es uno de los principios grandes. Desafortunadamente, se ha enseñado y se ha castigado al pueblo, diciéndole que son malditos porque no diezman. No, tú no eres maldito porque no diezmas. No, ni eres maldito porque no ofrendas. Sencillamente, el principio es que si tú siembras abundantemente, abundantemente recibirás. Y si siembras escasamente, escasamente recibirás. En el Nuevo Testamento no vemos el diezmo. No existe. Jesús, cuando se acercaron los fariseos antes de su muerte, Jesús estaba en la ley. Él no había terminado con la ley porque todavía no había muerto. Y él dijo: tenéis que diezmar la menta y el comino y de todo. Pero después no lo volvemos a ver en ninguna parte del Nuevo Testamento, el diezmo. Se ve la ofrenda. La ofrenda debe ser abundante. Ahora, ¿por qué tenemos que ofrendar? Ahora, si tú sientes en tu corazón que tienes que diezmar y que el Señor te ha puesto en el corazón que tienes que diezmar, hazlo. Pero ¿por qué ofrendamos y diezmamos? No para llenarle los bolsillos a ningún hombre, sino para que la obra de Dios continúe. Porque desafortunadamente lo que estamos viendo hoy en día es que la mayoría de los hombres que dicen ser de Dios usan este diezmo y usan esta ofrenda no para llevar la palabra de Dios, sino para comprar grandes mansiones, aviones, para que sus familias vivan en opulencia. ¿Cómo lloraría Jesús si viniera en este momento en su carne y ver lo que está pasando en el mundo? El diezmo y la ofrenda es para llevar la palabra de Dios. Es para comprar los equipos tal vez que se necesitan, los templos tal vez en ese momento que se necesitan para llevar la palabra de Dios. Ese debe ser uno de los principios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que le digo yo a aquellas personas que son tacaños y que no quieren jamás dar un dólar para su iglesia: no te puedes burlar de Dios. Puedes que critiques a los que dan, pero la Biblia lo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que bendecidos,
mis bendecidos hermanos, los que están dando para la obra del Señor y que saben que su pastor está usando bien los diezmos y las ofrendas, sigan dando. Porque el Señor no puede ser burlado y el Señor en los momentos más difíciles te va a dar las grandes bendiciones, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. Para los que critican porque un pastor gana salario de su iglesia. No estoy hablando de los que agarran el dinero para comprar mansiones y esto no. Estoy hablando de los pastores correctos que ganan el dinero para ellos vivir y para pagar la renta o el mortgage de su casa o lo que ellos necesiten para su diario vivir. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a todos los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa es otra crítica que he visto. ¿Por qué el pastor no trabaja? La gente que no sabe lo que un pastor tiene que sufrir y que tenemos que trabajar muchas veces. Y trabajamos en empleos, tenemos empleos y trabajamos duro. Y muchas veces tenemos que dedicar las noches, las madrugadas, irnos para nuestros trabajos desvelados, porque no alcanza el dinero y porque nosotros tenemos que trabajar para poder vivir. Pero imagínese un pastor que puede darse, no digo el lujo, sino dar el tiempo completo para el Señor. Puede elaborar mejores temas y puede estar más preparado para poder servir a la iglesia. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso con agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí apelo también a todos los hermanos bendecidos. Apoyen a su pastor, apoyen su iglesia, porque hay miles de pastores que, así como hay otros que solamente usan el dinero para sus cosas personales, hay miles de hombres de Dios que trabajan en la obra arduamente, luchando por todas las almas, luchando por el pueblo. A esos son los que tenemos nosotros que apoyar todo el tiempo. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora viene mi pregunta: ¿cuál es el principio que tú tienes? ¿El principio del amor o el principio de Caín? ¿El principio de Abel o el principio de Caín? El principio de Abel es el principio del amor. Voy a ofrendar y voy a apoyar para que la obra de Dios siga adelante, para que la palabra de Dios se siga corriendo. O voy a ser como Caín. Voy a dar por obligación, para que la gente piense, para que el pastor crea que yo estoy dando. Piénselo, bendecido del Señor. Los dejo con esta reflexión y espero que por favor el Espíritu Santo les aclare a cada uno las dudas de lo que hemos hablado en este día. Hemos hablado de todo lo que es la palabra del Señor a través de la Biblia. Así que los declaro bendecidos con toda bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.